El camino del reino. Tampa, Florida, lunes 20 de septiembre del 2021. Las lecturas de hoy están tomadas del libro de Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Salmo 126, paréntesis 125, versículos del 1 al 6. El Evangelio está tomado del libro de Lucas, capítulo 8, versículos del 16 al 18. El tema de hoy: solo Dios promueve el cambio. Queridos amigos, en este increíble calor de Tampa, qué lindo es tener el refrescante viento de la palabra de Dios. Pero díganme, ¿quién era Ciro? Bueno, mejor buscamos en Google. En el año 539 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande, el primer rey de la antigua Persia, conquistaron la ciudad de Babilonia. Pero fueron las acciones que él hizo después las que marcaron un avance trascendental para el hombre. Ciro liberó a los esclavos, declaró que todas las personas tenían derecho a escoger su propia religión y estableció igualdad entre las razas. Estos y otros decretos se grabaron en lenguaje acadio y con escritura cuneiforme en un cilindro de barro cocido, conocido hoy como el cilindro de Ciro. Este grabado antiguo se ha reconocido actualmente como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. Está traducido en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas y sus disposiciones son análogas a los 4 primeros artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde Babilonia, la idea de los derechos humanos se difundió rápidamente por la India, Grecia y finalmente Roma. Ahí nació el concepto de ley natural, en observación del hecho de que las personas tendían a seguir ciertas leyes que no estaban escritas en el transcurso de la vida. Y la ley romana estaba basada en ideas racionales derivadas de la naturaleza de las cosas. Documentos que afirman los derechos individuales, como la Carta Magna de 1215, la Petición de Derecho del 1628, la Constitución de los Estados Unidos 1787, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la Declaración de Derechos de los Estados Unidos en 1791, también conocida como las 10 enmiendas. Son los escritos previos de muchos de los documentos de derechos humanos hoy en día. Veamos ahora quién era el profeta Jeremías. Jeremías, natural de Anatot, población al norte de Jerusalén, vivió en los últimos días de la desintegrada nación de Israel. Dios le prohibió casarse o tener hijos, Jeremías 16:2, y sus amigos le habían dado la espalda. Jeremías fue un profeta y autor hebreo que vivió entre los años 650 y 585 a.C., y a quien se le debe no solamente la anticipación de varios acontecimientos relevantes para la religión, sino también la autoría de libros que integran los libros sagrados del judaísmo y del cristianismo. La labor de Jeremías, el profeta, fue llamar al arrepentimiento al reino de Judá y principalmente a los reyes Josías, Joacim, también llamado Joaquín, Joaquín y Sedecías, también llamados Sedequías, debido al castigo impuesto por Yahvé de que serían conquistados por los caldeos si no volvían su corazón hacia Dios. Y así fue que sucedió, queridos. Con todo esto en mente, leamos la primera lectura.
Esdras 1, versículos del 1 al 6. El año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que proclamara de palabra y por escrito en todo su reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén de Judá. El que de vosotros pertenezca a su pueblo, que su Dios sea con él, que suba a Jerusalén de Judá a reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Ya todos los que hayan quedado en el lugar donde vivan, que las personas del lugar en donde estén les ayuden con plata, oro, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias para el templo del Dios que está en Jerusalén. Entonces las cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas y todos aquellos a quienes Dios había despertado el espíritu, se pusieron en marcha hacia Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Todos los vecinos les ayudaron con toda clase de plata, oro, bienes, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. ¿Se imaginan, mis amigos? Este pueblo estaba condenado a ser esclavo de los caldeos por el resto de sus vidas. No tenían esperanza de nada. ¿Quién los podría salvar de una situación completamente desesperada y desesperanzadora? ¿No nos sentimos así algunas veces? Recuerdo que en mayo del 2016 yo me sentía exactamente igual que Israel. No tenía ninguna esperanza de que nuestra pobre situación económica cambiara. Tom, que dicho sea de paso, ayer 19 celebró su primer cumpleaños celestial en el cielo, necesitaba ver a sus médicos, comprarle medicinas, pañales, etc. Y yo no tenía cómo. Igual que el pueblo de Israel, esclavo en un pueblo extranjero, Dios realizó algo increíble, algo que solo podía venir de Dios. Movió el corazón del rey Ciro para que permitiera que ellos fueran de regreso a Jerusalén para reconstruir el templo de Dios. ¿Qué les parece? Ciro, además, ordenó que los pueblos de cada lugar les proporcionara oro, bienes, ganado, objetos preciosos y otras ofrendas voluntarias para la construcción de la casa de Dios. Verdaderamente Dios es Yahvé Jireh, el Dios que provee, el Dios de la provisión. Igual que a Tom, Dios le proveyó que el Seguro Social de los Estados Unidos le devolviera en marzo de 2017, mes de San José, los 15 años de pensión que no le habían pagado. Y todo de una sola vez. ¡Qué increíble! Igual al pueblo de Israel, Dios les estaba proporcionando todo lo que necesitarían para reconstruir el templo de Dios, además de poder regresar a sus propias casas en Israel. ¡Aleluya! Cada uno de ustedes que me esté escuchando puede confiar en Dios Jireh con todo su corazón. Él nunca te defraudará. Ahora vamos a orar con el Salmo 126. Respondemos: el Señor ha estado grande entre nosotros.
Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Respondemos, el Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Respondemos, el Señor ha estado grande con nosotros. Recoge, Señor, a nuestros cautivos, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. Respondemos, el Señor ha estado grande con nosotros. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Respondemos, el Señor ha estado grande con nosotros. Oremos. Señor, tú estás con nosotros cuando estamos decaídos, llorando nuestra terrible situación, esta que pasamos por momentos que parecen imposibles de cambio. Pero allí estás tú, querido Dios, Padre nuestro, a nuestro lado, llorando con nosotros, aunque no te podemos ver. Aquí estás tú. Íbamos llorando y tú cambiaste nuestro llanto en cantares. Tú, Señor, eres el único promotor del verdadero cambio. Tú eres el único que cambias nuestra suerte. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, nadie ha encendido una lámpara para taparla con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Mirad pues cómo oís, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se imaginan, mis queridos amigos, que nunca nos hubiéramos enterado de lo que hizo el rey persa Ciro? Sería un desperdicio, ¿no? Pero no, Dios no lo permitió. Como el Evangelio nos dice hoy, no se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente, sino para que los que entren vean la luz. Lo que hizo Ciro sucedió cientos de años atrás, pero hoy tú y yo lo estamos recordando porque fue puesto por escrito por el pueblo de Israel, por el sacerdote Esdras, por ejemplo. Ciro fue una luz para los pueblos en general, especialmente para Israel. Lo que hizo Ciro ha tenido tanta influencia en varios escritos de los derechos humanos. Así es que aprendamos a llenarnos de la luz de Cristo, pues el que tiene su luz, se le dará más, pero al que no la tiene, se le quitará hasta lo que cree tener. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.